Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Esperando a Godot, una de las obras maestras del galardonado con el Premio Nobel de Literatura Samuel Beckett. Fue escrita a finales de 1940 y finalmente publicada en 1952. Es una obra dramática que en primera instancia puede resultar difícil de comprender porque aparentemente es una obra disparatada. Es por ello que el objetivo de esta reseña es ayudar a digerir de mejor manera la obra, y lo que les voy a exponer es solo mi interpretación. Espero les sea de guía para llegar a la suya propia. Bien, esta obra pertenece a lo que se conoce como el teatro del absurdo. Este es un término, un concepto tras el que se agrupó a un conjunto de obras que compartían ciertas características y cierto tiempo. Todas son de un tiempo determinado y comparten ciertas características, como las de ser incongruentes, disparatadas, con ambientes irracionales y llenas de sucesos ilógicos. Debido a estas características, el lector intuye que algo debe haber tras todo este disparate, tras toda esta confusión. Son obras que buscan ser comprendidas y que tienen más de un significado. Todas ellas, incluyendo a Esperando a Godot, se gestan como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que generó un clima de inestabilidad en la sociedad de mediados del siglo XX. Causó lo que se dice una separación entre el hombre y su mundo. El ser humano terminó por encontrarse solo, porque ya no comprendía su vida. A esto, Albert Camus lo llamó el absurdo. El auge tecnológico y la guerra hizo que el ser humano comenzara a percibir su vida desde otra perspectiva, lo que le causó una terrible soledad y desamparo. Entonces, el ser humano terminó quedándose solo, en la nada. Por un lado estaba Sartre, que le decía al hombre que debía forjar su propio camino, tomar sus propias decisiones. El ser humano, según Sartre, estaba condenado a ser libre. Por otro lado, Albert Camus enfrentaba a este ser humano con la muerte y le decía que no existía una respuesta a la pregunta de si su vida tenía un sentido. Y por otro lado, desde mucho más atrás, este ser humano sentía el eco de la voz de Nietzsche, un eco que le repercutía en la mente, que le decía que Dios ha muerto. Entonces, Sartre le decía al hombre que era libre, Camus le decía que su vida no tenía sentido y Nietzsche le decía Dios ha muerto. Entonces, este hombre de mediados del siglo XX cae en la soledad. No tiene un manual para seguir, no sabe qué hacer con la libertad que Sartre le ha develado. No existe, según Camus, un plan para su vida. Entonces, este ser humano entiende que al final, haga lo que haga, la muerte lo espera ineludiblemente y que no existe un ser todopoderoso que le dé instrucciones, que le diga qué reglas debe seguir. Dios ha muerto. El mundo que el hombre conocía se desmorona y queda flotando en la nada. Se siente solo y sin sentido.
Entonces, hay mucho de esto en Esperando a Godot. Por eso, la obra concuerda muy bien con lo existencialista. La obra se compone de solamente 2 actos y tiene 5 personajes, nada más. Tiene a Estragón, a Vladimir. Ellos son los protagonistas. A Pozzo, creo que así se pronuncia, no lo sé. A Lucky. Y a un muchacho. Estos aparecen de vez en cuando durante la obra. En cambio, ellos están todo el tiempo. Tanto Estragón como Vladimir tienen un atuendo que hace pensar que son vagabundos o tal vez refugiados de la guerra. Y ellos están representados aquí, en este dibujo de la portada. Ellos están en un camino esperando a que llegue otro personaje llamado Godot. Y mientras esperan, intentan llenar el vacío de su existencia, el vacío de la espera, con conversaciones sin sentido, con monólogos contradictorios y acciones que recuerdan la comedia de Chaplin. Entonces, si volvemos a este esquema, lo que hace Beckett es borrar esto. Sacamos al concepto de ser humano de aquí y colocamos a Vladimir y a Estragón. Ellos representan a este ser humano condicionado. De ellos no conocemos nada, ni su historia pasada, ni su relación con Godot. No sabemos nada más que lo que hacen en el momento, en la obra. Son ese hombre que flota en el vacío de la nada. Pero ¿por qué Beckett coloca a 2 personajes y no coloca a uno solo? Con ello causa un efecto grandioso. En la obra ninguno puede estar sin el otro. Dependen de ellos, porque si se separan, irremediablemente comienzan a sentir la soledad. Y como les decía, ¿a quién esperan? A Godot. Y este personaje puede simbolizar muchas cosas. Podemos tomar esta parte de aquí, God, y decir que es Dios, que ellos esperan a Dios, a ese Dios que Nietzsche ya había dicho que había muerto. Pero Beckett dijo que esa no era la interpretación real, y que si hubiese querido decir que ellos esperaban a Dios, simplemente hubiera puesto God y no Godot. Así que esa explicación por lo menos no es, según Beckett. Pero Godot quizá puede ser Dios, como no, como también puede ser una familia, un trabajo. En fin, Godot puede ser un propósito para vivir. En el fondo, Estragón y Vladimir esperan algo en lo que creer, esperan a alguien que les dé un propósito a su existencia. El absurdo en la obra viene a ser la falta de este propósito y también la falta de propósito en las mismas acciones de los personajes, en el sinsentido de sus actos. Ellos esperan para tener un propósito, pero mientras esperan tampoco le dan propósito a sus acciones. Todo lo que hacen no los lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque están esperando. Y seguirán así hasta que llegue Godot con su propósito y les diga lo que deben hacer. Pero ¿realmente llegará Godot? Regresemos a este hombre
que siente miedo, que está solo y desprovisto de sentido en un mundo que ya no comprende. Si retomamos este concepto que se vivía en el momento en que se escribió la obra, puedes encontrar a este hombre en la obra. Como les decía, son 5 personajes que interactúan, pero al hacerlo, los diálogos denotan que no se entienden. Si lo graficamos sería algo así. Están todos en un mismo espacio y están intentando comunicarse. Este cuadrado sería un símbolo de su comunicación, la capacidad de entenderse. Pero al leer la obra, te das cuenta de que esto no es así. No pasa así en la obra, sino que es así. Cada uno está separado del otro. Hay una separación. Están colocados de manera individual. No están unidos en un mismo tiempo. Por lo tanto, no hay capacidad de comunicación, pero conversan. Y a veces parece que se entienden. Y Beckett te hace plantearte, ¿realmente se comprendieron? Te hace que te lo preguntes. Durante toda la obra lo intentan, pero las palabras no bastan para expresar lo que no se puede expresar por medio de ellas. Y recurre constantemente a gestos, a acciones, a cambios en el tono de voz y sobre todo a los silencios para intentar romper estas barreras comunicativas. Por lo tanto, lo que dicen y lo que no dicen, lo que hacen y lo que no hacen, y el tiempo que transcurre entre la acción y la inacción, algo nos quiere transmitir. Por eso se siente que la obra es absurda, disparatada, porque ocupan un lenguaje privado de sentido. Este lenguaje consta siempre de frases cortas, frases evasivas, repetitivas, breves y parcas, acompañadas de algunos monólogos en apariencia confusos y contradictorios. Hay una economía de las palabras, o como muchos dicen, lo que hace Beckett es un minimalismo, y no solo ocupa pocas palabras, sino que son totalmente simples. Pero esto no solamente lo hace en el texto, sino también en el argumento, el cual es ínfimo. Son 2 personas que esperan que llegue otra, nada más. El paisaje solamente consta de un camino, los personajes, su vestimenta y un escuálido árbol. Todo es economía, todo es minimizado al máximo. Y lo poco que hay se aprovecha al máximo, como un sombrero, un zapato, la rama de un árbol. Es un ambiente hermético, cerrado y preciso, donde te comunica mucho, pero con poco. Esto es muy interesante porque para Camus, el absurdo, ese quiebre entre el hombre y su mundo, era como si el ser humano fuese un actor, estos actores, y el decorado representara las motivaciones de la vida. ¿Y qué se puede decir de las motivaciones de la vida de estos personajes? Si el decorado de la obra es solamente un camino y un árbol, esto transmite una sensación de desamparo tremenda por estos personajes. Conectas con ellos, a pesar de que no los entiendes, porque parecen estar desnudos ante ti, están vulnerables. Puedes ver toda su humanidad brotando de ellos, buscando algo a lo que arrimarse, a pesar de que su lenguaje verbal no te comunica nada en especial, y sus acciones, generalmente cómicas, finalmente te conmueven. ¿Por qué? Porque se ríen de su desgracia, y aquí se cumple algo que Cortázar siempre decía: la mejor forma de abordar tragedias en literatura es mediante el humor. Y por otro lado, más importante aún, está el tiempo. El tiempo es fundamental en esta historia. Es uno de los aspectos que más me ha causado confusión, y por lo mismo intensifica en la obra el sentimiento de irrealidad
y de irracionalidad. ¿Y esto por qué? Porque cuando lees el libro sientes que tiene cierta continuidad e inconscientemente, como lector, piensas en el pasado de los personajes. Lo buscas, lo investigas, lo buscas en la historia. ¿Por qué? Porque lo quieres conectar con el momento que ellos están viviendo. ¿Quién es Godot? ¿Por qué lo conocen? ¿De dónde vienen ellos? Pero nunca lo encuentras. ¿Por qué? Porque nunca existió. Y te das cuenta de ello en el segundo acto. En ese punto te das cuenta de que el tiempo nunca tuvo continuidad. Era una ilusión, sino que siempre fue discontinuo. Y que para cada personaje pareciese que corre un tiempo individual, no es un tiempo compartido por todos. Da la sensación de que cada uno se desplaza en el tiempo a retazos, a imágenes. Son fragmentos aleatorios de ellos los que nos presenta este autor. Es un efecto muy extraño y puedes sentir que la espera que te pareció cronológica en un inicio puede que no lo haya sido y alcance el nivel de eternidad. Que no hayan sido días, sino eternidad. Es un tiempo perdido, desperdiciado hasta el momento de la muerte. Es una espera hasta la muerte. Godot pareciese que fuese solamente el final de los días de estos personajes y que todos los juegos realizados para llenar esa espera, todos los encuentros con personajes en esta historia, fuesen solo la vida de un hombre común que no sabe qué hacer con ella. Yo les recomiendo que lean este libro sin ninguna intención de forzarse a entenderlo. Lo mejor es entrar en esta historia dejándose llevar por los diálogos y los juegos de los personajes. Busquen ustedes como lectores significados en su propio interior. Viajen con Estragón y Vladimir en este sinsentido de la vida. Bueno, hasta aquí llega la reseña, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo sábado. Ojo, el sábado hay video.